La izquierda chilena es profundamente cristiana, en lo simbólico por lo menos, es profundamente católica, me atrevería a decir, por todo esto de las tradiciones, y me quiero explicar un poco mejor. La izquierda chilena tiene estas características del cristianismo, de la práctica cristiana, tan arraigada en nuestra sociedad por motivos naturales en realidad. Si uno vive en una tradición cultural, si uno opera en una tradición cultural, difícilmente algo que emane de un sistema puede ser completa y absolutamente antisistémico. Me imagino que de esto hay ejemplos en otras partes del mundo, pero me gustaría hablar del caso particular de acá de Chile. Casi todos los movimientos o digamos todos los episodios históricos de la izquierda están marcados por una simbología cristiana clara, partiendo por los líderes mesiánicos, que después son tomados como referentes. Un ejemplo muy claro de esto, un ejemplo muy, digamos, muy cristalizado es Salvador Allende, digamos, los últimos 50 años, ¿cierto? En la última mitad de siglo. Salvador Allende se presenta como esta figura muy cristiana, como un Cristo casi, como un Mesías incluso, como esta figura que mediante su sacrificio personal eh, asegura una especie de acceso futuro a una gloria. Si eso no es judeo-cristiano, si eso no es de tradición hebrea, no sé qué será. Pues en la figura personal del presidente Salvador Allende se cristaliza esta figura de un padre muchas veces también. O sea, ustedes agarran cualquier texto cristiano, acceden a cualquier tipo de rito cristiano, como seguramente lo hacen. O sea, no es ni siquiera necesario que ustedes sean practicantes para entender a lo que me refiero. Estamos llenos, hablamos a cada rato del Padre, de un espíritu, ¿cierto? De un guía, de un pastor, de un rey de reyes, de un pastor de rebaño, de oveja, y que se funciona de cierta manera, de una forma análoga nuestra particular beta de izquierdismo. Como dije al principio, me imagino que esto tiene que pasar bastante en otras partes, no estoy enterado la verdad, pero acá sí. Allende es una de esas figuras, un líder, ¿cierto? Una persona particular que se volvió leyenda, que es parte de un mito de una izquierda eh, preocupada, ¿cierto? De los pobres, de la caridad, de los niños, de los desamparados. Es bastante, si uno se pone a generar parangones, a generar análogos, ¿cierto? Es súper evidente. La izquierda chilena siempre también ha emanado de un estrato, bueno, todo el mundo en realidad, de un estrato sociodemográfico ligado a las clases profesionales, lo que acá en Chile significa de frentón ser cuico, po, weón, ¿cachai? O sea, ¿quién puede estudiar medicina en los 60, weón, en los 50? Gente de plata solamente. ¿Quién puede ser abogado en los 50, en los 60? Gente de plata solamente. Entonces tenemos esa clase social de la que sale un referente profundamente sensible con los padecimientos de un pueblo, siempre inferior, siempre perdido en los vicios, en el alcohol, en la herejía finalmente, en lo no canónico, y te lleva al centro. Pastor de hombres, ¿cierto? En este caso, pastor de hombres también Allende. Cataliza, encausa una especie de deseo desordenado, digamos, con una impronta también un poco predestinada, ¿cierto? Porque está muy claro que el pueblo avance y llegará a su liberación, que eso es un poco también el marxismo. No nos olvidemos de que Karl Marx era también profundamente occidental también. Occidental también en la actualización, en su actualización de una inteligencia
alemana, pero también de una obra contextualizada en Occidente y de una tradición también hebrea. Entonces, ¿qué podía salir de ahí sino una especie de teleología, ¿cierto? Preocupado de los finales, de los fines, de las finalidades, media protestante, media pastoral, ¿cierto? Propio de los pastores. Eh, Sacarse eso yo creo que es imposible, porque incluso los referentes actuales de la izquierda institucional, la izquierda progresista chilena, tienen esa impronta. O sea, no nos olvidemos de cómo el presidente Gabriel Boric siempre ha tenido esa máscara puesta, por decirlo de una manera amable también. Siempre ha tenido esa impostura, la inspiración allendista de cristalizar en una persona, en un hombre, también una serie de luchas, inquietudes a ser llevadas adelante por él, guiando, ¿cierto? Guiando, siempre guiando. No se me ocurre otra manera, la verdad, de concebir un camino político y social viable hacia la emancipación, por ejemplo. Sobre todo en vista y considerando que han cambiado los tiempos, no han cambiado los tiempos realmente, ¿cierto? Sino que estamos en un estadio actual en el que el quehacer político se ha diseminado en sus formas y también en sus fondos, donde las preocupaciones de quienes trabajan ya no se reconocen desde los mismos trabajadores como trabajadores, ¿cierto? Ni inquietudes de trabajadores, sino tenemos toda esta serie de palabras, toda esta especie de neolenguaje neoliberal en el que el quien trabaja, quien produce, se transformó en colaborador, en ciudadano, en gente, en persona, y no lo digo como contra la individualidad, para nada. Lo digo contra una individualidad entendida como contraposición a una colectividad, y ni siquiera una colectividad, sino que un interés común, ¿cierto? Una común aspiración. Ya no existe eso. Entonces, ¿cómo guiar en esta figura cristiana, ¿cierto? ¿Cómo guiar a un pueblo, usando de nuevo un lenguaje judeo-cristiano? ¿Cómo guiar un pueblo si no hay un pueblo al que guiar? Si no hay un pueblo que quiere ser guiado y hasta cierto punto y difícilmente hay un pueblo. O no hay pueblo realmente. Si no hay pueblo, ¿qué se guía? Y ahí es donde entran todas estas tan contemporáneas formas de la política, en la que se ha transformado todo básicamente en un comidillo, una bolsa de cagüines, una bolsa de chismes, una especie de pimponeo, de péndulo entre unos y otros, que son impotentes, la verdad, ante la gran obra y la gran estabilidad y la inmovilidad de los sistemas que ya están puestos en marcha. Hace poco fueron las elecciones de alcalde, de gobernador, alcalde, cierto, una serie de cargos de regionales y comunales, y en el fondo, ¿qué había que hacer también? ¿Qué había que hacer tan distinto? ¿Cuál es la diferencia en estos sistemas que ya están establecidos, en estas estructuras, estas infraestructuras políticas, administrativas que están desplegadas en comunas, por ejemplo? ¿Qué cambio realmente puede hacer si cambia el signo político o partidario del alcalde? Más allá de los afectos que se puedan tener, que en el fondo de eso se trata un poco, más allá de las afinidades que se puedan tener o no, ¿cuál es realmente la gran diferencia que puede hacer un alcalde o no? ¿Cuál es realmente digamos, el cambio fundamental? Y tenemos que entender que no es posible en estos niveles. Y en ese sentido también se ha agotado, yo creo, las posibilidades de la democracia liberal. La democracia liberal es este sistema político, social, económico también, en el que vivimos actualmente, en el que opera
en el que el gran significante es la impotencia. Impotencia, digamos, el no poder cambiar, no poder vivir de otra manera. Es impresionante la cantidad de recursos cognitivos que se requieren para pensar una manera distinta de vivir, una manera distinta de organizar la economía, que no sea esta, la que vivimos actualmente. Y en ese sentido es perfecto, calza perfecto esta noción de la izquierda pechoño, la izquierda cristiana, porque la izquierda cristiana y el cristianismo también es profundamente conservador. Me imagino que no necesitan que yo les diga esto, pero es conservador el cristianismo. En tanto, digamos, el cristianismo tiene 2000 años, más o menos, un poco más, un poco menos, y se ha encargado de conservar la figura del Cristo, que el Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, en el fondo fue una especie de, si es que existió, digamos, fue una especie de figura controversial dentro de en el Levante, ¿cierto?, en esta zona geográfica tan importante, tan grande, que hoy en día también está en disputa. Fue una figura de una especie de rebelde, una especie de hechicero, una especie de loco, se podría decir, para la doxa de su época, que decía ser el hijo de Dios, del Dios judío, ¿cierto?, de Yahvé, en un contexto en el que estaba perfectamente operante el Imperio Romano, que tenía el pie encima de toda esa zona, y sale esta figura a decir: yo soy el hijo de Dios y Dios es uno, pero es trino, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene todo el dogma cristiano. Y eso se tuvo que conservar pasando las primeras etapas de los padres de la Iglesia, que también eran de alguna manera paradójicos o heterogéneos también en sus prácticas, en sus martirios, en lo que predicaban, etcétera, y después el continuo que tuvo eso se trató de conservar. Y por eso nosotros hoy en día, a pesar de que hemos pasado por una modernidad arruinada, dirían algunos, por una modernidad que se ha visto a sí misma, llega al punto de verse a sí misma, de revisarse a sí misma, como sería un estado contemporáneo de metamodernidad o posmodernidad, si ustedes quieren. Estamos hablando, ¿cierto?, desde la revolución industrial hasta ahora, con algunos pasos entre medio, pero es todo modernidad finalmente, es todo el proyecto ilustrado del progreso, la idea del progreso. Vivimos en eso, el brazo, digamos, armado de eso encontró su culmine en el capitalismo. Entonces, si vivimos en eso, vivimos en esa conservación, en esa actualización del cristianismo, en ese invento retórico que es el judeocristianismo, pero que en el fondo es el cristianismo de siempre. ¿Cómo salir, po? Entonces llegamos a la conclusión de que la pregunta política por salir del capitalismo es también la pregunta a la izquierda también por salir del cristianismo y salir de la modernidad. ¿Cómo puede la izquierda, en este caso la chilena, ¿cierto?, que estábamos hablando de Allende y todo, cómo puede la izquierda salir del paradigma cristiano de hacer política? Que les digo, es complicadísimo porque, por ejemplo, la figura Gabriel Boric, que es una persona de 35 años, ¿cachai? O sea, es muy joven, un presidente muy joven, una figura muy, muy jovial, muy nueva, que debería estar que es la cristalización también de un tiempo presente. Entonces, ¿cómo podría haber una fuera si ni siquiera la figura más joven, más representativa de lo nuevo, de la sangre nueva, de los nuevos tiempos, no puede salir de ahí? No puede no invocar una especie de allendismo performático, mesiánico, ultramoderno, en el sentido de ser su epítome, ¿cierto? Entonces es la pregunta: ¿cómo puede ser la izquierda chilena profundamente no cristiana y profundamente no moderna? Algunos dirán y acusarán, quizás con más o menos razón, a una izquierda posmoderna. Claro, y uno pregunta a qué se refieren, y se refieren a una izquierda que abraza el identitarismo político, el identitarismo como gran lucha social. Y ahí viene una serie de acusaciones en torno a identidades de género,
identidades sexuales y cosas así. Pero si uno lo piensa bien, siguen siendo las mismas, lo mismo de siempre con otra performatividad, ¿cierto? Porque las luchas sexogenéricas, por decirlo de alguna manera, pretenden o pretendieron, o algunas pretenden, ingresar en lo canónico de la política institucional y de las instituciones. Entonces las luchas son poder participar de la sociedad, ¿cierto? Poder participar en el despliegue del Estado, poder participar en la civilización. Entonces sigue siendo, digamos, no hay lucha exo, ¿cierto?, por fuera, que no quiera ingresar en lo intra. No hay radical libre que no quiera ingresar en el sistema o ser parte del sistema. No hay oveja descarriada que no quiera entrar de nuevo al rebaño. A eso me refiero, simbólicamente, esta forma de entender la política, el quehacer político y las luchas sociales y todo eso, sigue siendo simbólicamente cristiano, culturalmente cristiano. Es una fuerza demasiado poderosa si uno lo piensa. Que todo lo diferente, que todo lo diseminado, que todo lo no canónico, que todo lo exótico, que todo lo de afuera, lo que va por fuera, quiera ingresar en el adentro, es parte del problema y la razón por la cual ninguna lucha jamás llega a su punto cúlmine. Si bien se intentaron en el siglo XX modelos de alguna manera paralelos, pienso en la Unión Soviética, igual estaba profundamente marcado por la autoridad, por la producción, por los deber ser, por la paradoja esta del dedo que te acusa y te dice, sé libre, ¿cachai? Como una orden, sé libre. Eso es paradójico, pues ser libre es como entonces no te hago caso tampoco al que me lo dice, pues, ¿cachai? En términos muy llanos en realidad. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacer? Como dirían algunos panfletos de inicios del siglo XX. ¿Qué hacer? Y todas las respuestas parecen apuntar a lo mismo, al viejo gastado, al lugar común del cristianismo cultural, más que estrictamente religioso. O sea, los ritos cristianos están cada vez más diluidos. El rito católico romano, o sea, es practicado como corresponde por nadie a estas alturas del partido. El resto de los ritos cristianos, digamos, son los protestantes, que son profundamente desorganizados y descentralizados, por eso también son tan ganadores, tan victoriosos. Queda por estudiar, hablando de nuevo de las elecciones recién pasadas, queda de nuevo por estudiar la influencia que tuvieron las distintas iglesias evangélicas, los distintos pastores en el voto de los feligreses, de los fieles o como sea que se llamen, que ahí hay un poder gigantesco, y cómo eso se relaciona en este antiguo eje izquierda-derecha en términos electorales. O sea, si gana el próximo presidente por el voto evangélico, en algún momento se irán a preocupar, se intentará izquierdizar entonces el protestantismo, no lo sé. De nuevo, parte todo de la misma rueda. Y esto es lo tan terrible que comenta el Steven Shaviro, es la subsunción capitalista. Pero podríamos hablar de la subsunción cristiana entonces, de la subsunción moderna. No podemos salir de la modernidad porque no podemos salir del capitalismo, porque no podemos salir del cristianismo. No podemos salir de todos estos significantes tan importantes y colosales, porque entendemos el sacrificio como algo deseable, porque estamos profundamente vinculados con las nociones del bien, del mal, de la ternura, de lo ominoso, de lo abominable. Somos seres tan morales en nuestro día a día, tan moralistas también, que difícilmente podemos salir de todo esto. Yo no sé si también es deseable eso.
Yo no sé también, yo no sé tampoco si los actores, los protagonistas de estas luchas sociales y todo esto que estamos hablando de los luchadores por el cambio, de los revolucionarios, los proto-revolucionarios, los pre-revolucionarios o lo que sea, o simplemente gente que quiere vivir de otra manera, o que tiene un proyecto de vida de otra manera, fuera del neoliberalismo o lo que sea, no sé si están dispuestos a vivir fuera del cristianismo y fuera de la modernidad, con todo lo que eso lleva, las tecnologías, qué sé yo, etcétera. Porque es difícil entender la vida y la política como otra cosa que no sea una serie sucesiva de progresos, de progresos distintos. Eh, no lo sé realmente. Lo contrario a todo esto que estoy diciendo sería una especie de destructivismo, ¿cierto? Una especie de deseo colapsista. La única manera de salir del capitalismo sería entonces rechazar la civilización. Y a lo mejor estos desquiciados ácratas, ¿cierto? Los siempre mal mirados anarquistas, algo están viendo que el resto de nosotros no ve. No lo sé. Bueno, quería hacer un video respecto a esto. Muchas gracias por ver hasta aquí y que tengan una buena semana.